Vamos a pasar a nuestro tema principal, que tiene que ver con las escuelas normales rurales y la importancia que tienen para la educación en México. Sósimo Camacho, un proyecto que te ha tocado coordinar durante, pues sí, en varios momentos que hemos tenido la oportunidad de realizar viajes, hablar con los estudiantes, ver cuáles son sus problemáticas, condiciones de vida, entender, pues sí, las raíces de este normalismo rural, y también un poco el por qué a veces tienen que salir prácticamente a exigir que sus escuelas se mantengan vivas. Así es, bueno, pues Erika Ramírez, es un trabajo que la revista Contralínea ha seguido ya por más de aproximadamente 15 años, que ha estado siguiendo el tema del normalismo rural. La revista Contralínea, bueno, pues tendríamos también que señalar, bueno, pues es el único medio que ha podido entrar a todas las escuelas normales rurales del país, que ha tenido entrevistas con los distintos comités centrales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y que, bueno, pues hoy estamos presentando un trabajo que va más allá de lo que a veces se ven solamente en las noticias de diario, en las que, bueno, pues se ve a estudiantes bloqueando alguna avenida, tomando alguna caseta, estudiantes que están protestando afuera de un palacio municipal, de un palacio de gobierno estatal, o incluso en marchas aquí hacia el Zócalo de la República, que han estado exigiendo diálogo a veces afuera de Palacio Nacional. Y bueno, pues a veces solamente se queda ahí cuando no se alcanza a comprender lo que significa realmente el normalismo rural, las escuelas normales rurales. Y bueno, pues el equipo de Contralínea ha preparado una investigación sobre precisamente este normalismo rural, que se acerca ya a su aniversario número 100, que bueno, pues estará conmemorándose en mayo próximo. En mayo próximo habrá también incluso una ceremonia acerca del normalismo rural, y parte de lo que veremos, Erika Ramírez, en este video que se ha preparado por el equipo de producción a cargo de Héctor Vadillo y los demás compañeros que están a cargo de estas transmisiones también. Bueno, pues es precisamente, bueno, pues un trabajo donde se ha acudido a escuelas normales rurales, se ha hablado con los estudiantes y se ha hablado también con especialistas sobre este tema próximo, que estará, bueno, decíamos, estarán conmemorando los 100 años del normalismo rural, Erika. Así es, un proyecto de nación que pues viene desde el presidente Lázaro Cárdenas, y que le ha costado mantenerse a lo largo del tiempo. Incluso ha habido declaraciones, recuerdo por ahí alguna de la maestra Elba Ester Gordillo, cuando estaba al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que decía que estas escuelas eran semilleros de guerrilleros. Hay que decirlo de esta manera, pues son semilleros de jóvenes que han tenido que luchar para, pues sí, salir de esta pobreza y para seguir educando en los rincones más apartados del país. Sí, y bueno, precisamente fue durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, donde adquirieron mayor relevancia, porque recordemos que Lázaro Cárdenas apoyó la educación socialista, que precisamente ya se practicaba en estos planteles, que, bueno, los primeros datan de la década de 1920, precisamente de 1922, en épocas de Plutarco Elías Calles, es cuando se funda la primera escuela normal rural, y que, bueno, después vendrían varias, y que tendremos que señalarlo. Parte de lo que veremos en este video es cómo han tenido que subsistir a contracorriente prácticamente de todo. Después de que termina el sexenio de Lázaro Cárdenas, todo fue a contracorriente para estas escuelas normales rurales. No se diga lo que pasó durante el sexenio de Díaz Ordaz, cuando se cierra más de la mitad de los planteles de manera violenta, con el ejército tomando las escuelas, y lo que ocurrió en este periodo neoliberal de muchísima violencia, que terminó precisamente en casos como el de los 43, que lastimosamente, Erika Ramírez, no ha sido la única agresión criminal, brutal, en contra del normalismo rural de las últimas fechas, digamos ya en el periodo neoliberal, sino que fue una constante. Un año antes habían sido asesinados 2 normalistas rurales en la carretera, precisamente en la autopista del Sol, y que después de los 43 vendría el asesinato de otros 2 jóvenes también, que se trasladaban en una combi que se trasladaban rumbo a la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro
Burgos, pero también es lo que queremos dejar en claro, no se trata solamente de Ayotzinapa. Hay 17 escuelas normales rurales hoy subsistiendo con muchas cosas en contra, y de lo que veremos, bueno, pues actualmente en este video que se ha producido aquí en Contralínea, que hoy tendremos la oportunidad de presentarlo en partes y que podrán ustedes consultarlo, verlo de manera ininterrumpida en www.contralinea.com.mx y también en nuestro canal de YouTube. Erika. Así es, hay que recordar que son 17 planteles los que subsisten y que, bueno, pues de más de 30, Sósimo, que tenían este modelo de educación integral que a mí me llama mucho la atención, me parece un modelo interesante que podría aplicarse incluso en toda la educación pública, haciendo, pues sí, garantía del artículo 3º constitucional. Y es un modelo que permite a los estudiantes tener dormitorios. Hay que recordar que muchos de estos estudiantes vienen de municipios que están muy alejados de las cabeceras municipales, de los distritos más cercanos de sus comunidades, y entonces es por eso que ellos deben, pues sí, pasar los días y las noches en sus instalaciones. Es un modelo que también les permite tener acceso a, pues, una alimentación balanceada, a una dieta que, de acuerdo con lo que hemos podido reportear, pues desafortunadamente en algunos estados también eso ya se está limitando y les están cerrando el acceso a estos comedores. Es un modelo que también fomenta el deporte, Sósimo, y las actividades que tienen que ver con el campo, ¿no? Es el modelo de módulos de producción, y por supuesto también hay un módulo que tiene que ver con política, que es un modelo en donde los estudiantes discuten temas importantes, temas centrales para, pues sí, el normalismo rural, pero también para la vida cotidiana. Así es parte de lo que veremos precisamente en este video, los 5 ejes del normalismo rural, esta formación integral, y destacar que son escuelas de origen, escuelas para pobres, es decir, el primer requisito para ingresar a estas escuelas es un estudio socioeconómico donde acredita, bueno, pues que se proviene, en este caso, de familias campesinas o obreras de escasos recursos. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues son ellos precisamente este tipo de estudiantes quienes no tendrían otra oportunidad de acceder a la educación superior, porque aunque haya escuelas gratuitas, universidades gratuitas, bueno, pues no alcanza esta gratuidad para garantizar que mientras estén estudiando los alumnos tengan derecho o tengan la posibilidad de acceder a techo y alimentación. Las normales rurales sí se los dan porque tienen precisamente ese modelo. Y sin más preámbulo, Erika Ramírez, ¿qué te parece si empezamos a presentar esta investigación que hemos preparado para todos ustedes? En México, 17 escuelas normales rurales han sobrevivido al neoliberalismo, la guerra sucia y las campañas que medios de comunicación, grandes empresarios y jerarquía eclesiástica desataron por décadas contra estos planteles surgidos de la Revolución Mexicana. Desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho y hasta el de Enrique Peña Nieto, el plan fue cerrarlas por la vía administrativa y de la represión. Sí, por supuesto, es una de las características que rige una escuela rural, que prácticamente es del pueblo y para el pueblo, la maneja y la trabaja el pueblo y se mantiene en pie gracias al pueblo, más que por parte del gobierno. Que entienden la educación en el sentido amplio de no simplemente ir a un salón de clase, sino ir a las comunidades más necesitadas, y que en un México donde subsiste la pobreza y subsisten las faltas de oportunidades, siguen siendo necesarias. Actualmente el normalismo rural pues se encuentra bastante golpeado pues a través de las nuevas reformas, de las nuevas leyes, y además pues de los diferentes tipos de problemas que imponen el mismo gobierno, pues por así decirlo. Pues esto no es nuevo, no es de apenas. Esto prácticamente se ha tenido esta lucha social en las normales rurales desde sus inicios, o esto es por lo que más se ha originado lo que es la federación. Siempre con distintos gobiernos se nos ha agredido de una u de otra manera, se nos ha reprimido como estudiantes, entonces pues esto no es nuevo, sigue siendo de la misma manera.
Han sido dos las peores andanadas contra el normalismo rural que se recuerden. La primera fue durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Luego del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno federal cerró violentamente más de la mitad de escuelas que había en ese año. Luego vino el periodo neoliberal, donde la violencia se combinó con una estrategia de inanición y desprestigio que facilitó el cierre de escuelas. Se acotaron los presupuestos y se lanzó una campaña que criminalizó las movilizaciones de los estudiantes. La cúspide de esos esfuerzos se cebaron en decenas de estudiantes asesinados y luego la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La situación más fuerte que se ha tenido en años anteriores ha sido el caso de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 compañeros. Hasta el momento se está siguiendo con las líneas de investigación, pero el proceso es bastante lento. Lo más actual y lo más reciente ha sido el caso Mactumaxán, donde detuvieron a 95 personas. Deberíamos recordar que a través del siglo XX, y bueno, en lo que va del siglo XXI, pero a través del siglo XX, siempre ha habido varios intentos de acabar, de cerrar de las normales rurales de una forma u otra, ¿no? La más fuerte fue en 1969, cuando la administración de Díaz Ordaz cerraron 15 de las 29 que entonces existían, ¿no? Hasta ahora, la FECSUM logró mantener el normalismo rural mediante una organización cerrada, semiclandestina, con organismos nacionales como un comité central, un comité nacional de vigilancia y un comité de orientación política e ideológica nacional, y fraternos o regionales, y con una esmerada alianza con las comunidades campesinas vecinas a los planteles, donde los normalistas proveen su mano de obra en tiempos de cosechas, amenizan festividades con sus clubes culturales, imparten asesorías de activación física y de regulación escolar a los niños y están atentos a apoyar cuando ocurren desastres naturales o se suscitan movimientos sociales. Desde 1972, los alumnos eligen a los organismos de la FECSUM cada año en un congreso nacional. Como casi todo lo que hace la FECSUM de manera interna, se mantiene en total sigilo. Queremos combatir de cierta manera lo que es el analfabetismo, queremos compartir de cierta manera nuestros conocimientos, queremos ayudar al pueblo. ¿Por qué? Porque sabemos que el gobierno de cierta manera, si reduce lo que es la educación, si la quiere privatizar en este caso, estará haciendo como que el pueblo aún se mantenga sumiso ante prácticamente manejar a su antojo, se podría decir en este caso. Los normalistas rurales funcionan al exterior como una organización monolítica y sólida. Las diferencias que las tienen quedan al interior de los organismos de la Federación. Contralínea ha identificado tres corrientes que, si bien todas se asumen marxistas, se disputan la hegemonía de la FECSUM. Uno de los polos está encabezado por Ayotzinapa, Guerrero, el otro por Tenería, Estado de México, y uno más por Mactumaxá, Chiapas. Además, actualmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentan ofensivas por parte de gobiernos estatales, como en el caso de Teteles, Puebla. Está el caso Teteles, que es estaban en la exigencia de su pliego petitorio, les habían prometido que les iban a dar ya la solución a las mismas demandas que ellas ejercían, pero no se les dio de buena manera. Entonces ellos decidieron manifestarse de una manera muy pacífica, por así decirlo, con volanteos, medios de difusión más que nada. Una vez hicieron un plantón enfrente del Palacio de Gobernación del Estado de Puebla, en la cual ellas fueron reprimidas. Ahí fueron detenidas 43 compañeras y compañeros que estaban de otras normales igual, a lo cual al siguiente día fueron liberadas. Y luego de eso se sabe de que el deceso de dos compañeras de la misma normal, en la cual igual se encontraban en la exigencia de que se les cumpliera su pliego petitorio y las cosas que ya les habían prometido, pero no se tuvo nada hasta el momento. El gobierno de Puebla hizo caso omiso y aún así lo sigue manejando. De lo contrario, en la misma normal de
teteles se le están imponiendo más trabas. Ahorita pues ese recurso pues de su comedor y de sus uniformes escolares. Sobre su pliego petitorio, principalmente fue sobre el pliego petitorio que se cumplieran pues las demandas, que cayeran los recursos pues de su comedor, de sus partidas, y incluso les prometieron pues dar un autobús, que pues es bastante básico pues dentro de una normal para poder movilizarse pues a las escuelas primarias cuando son las etapas de prácticas pues. Pero a esto pues no se cumplió como debió ser, y pues iniciaron una serie de actividades pacíficas. Desde este punto de vista a ellos se les ha venido muchísimas problemáticas. A la normal de Teteles igual, desafortunadamente fallecieron 2 compañeras en una actividad, y pues es algo que hasta ahorita no les han esclarecido como tal a los familiares o a la base estudiantil. En donde para conseguir lo que se nos tiene por derecho nos corresponde, tenemos que alzar la voz ante aquellas injusticias. Es por eso que el gobierno siempre ha tenido ese foco rojo ante las normales rurales, para quererlas desaparecer, porque nosotros al ir a impartir clases a los lugares más marginados se busca ese despertar de conciencia, a crear personas más críticas, analíticas y reflexivas sobre las situaciones en las que se está viviendo. De los 46 planteles fundados para alfabetizar al campesinado mexicano, solo subsisten 17, 15 escuelas normales rurales, una escuela normal indígena y un centro regional de educación normal, los cuales se encuentran en Aguilera Durango, Amilcingo Morelos, Atequiza Jalisco, Ayotzinapa Guerrero, Cañada Honda Aguascalientes, Tiripetío y Cherán Michoacán, El Cedral San Luis Potosí, El Quinto Sonora, Selchacán Campeche, Mactumaxá Chiapas, Panotla Tlaxcala, San Marcos Zacatecas, Saucillo Chihuahua, Tamazulapan Oaxaca, Tenería Estado de México, Teteles Puebla. Si logran la reapertura como normal rural de El Meche Hidalgo, este año podría sumar 18 instituciones. Todas estas escuelas están afiliadas a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la organización estudiantil que, surgida en 1935, cuenta con 87 años de historia. Bueno, pues ahí está, Erika Ramírez, parte de esta investigación que estamos presentando ahora en esta producción, en este video que han elaborado los compañeros de Contralínea Periodismo de Investigación, y que, bueno, pues estamos dando cuenta de precisamente estas escuelas normales rurales, su origen, cómo fueron en algún momento 46 afiliadas a la FECSUM, aunque no eran todas normales rurales eran 29. 46 otro tipo de normales que también estaban afiliadas a la FECSUM, pero que fueron cerradas de manera muy violenta por, en este caso, por el gobierno de Díaz Ordaz, porque, como decíamos, todo ha sido a contracorriente para ellos. De hecho, no hay un número exacto de cuántos estudiantes han perdido la vida, cuántos han sido desaparecidos en lo que también fue la Guerra Sucia, porque, bueno, pues también hubo precisamente una andanada en contra de ellos. Erika Ramírez, recordarás que hace algún tiempo la revista Contralínea dio a conocer los archivos que de la FECSUM resguarda el Archivo General de la Nación, y que, bueno, son más de 10,000 fojas que han recabado los agentes, o que recabaron los agentes del Estado mexicano, principalmente de la Dirección Federal de Seguridad, donde, bueno, pues se ha dado cuenta de la persecución, por ejemplo, a un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, que venía a gestionar recursos para su normal acá a la Ciudad de México. Ese estudiante se llamaba Lucio Cabañas Barrientos. Lucio Cabañas Barrientos, ese expediente que hay de él armado por la Dirección Federal de Seguridad, bueno, pues empezó cuando este muchacho, este joven, ni siquiera en sueños tenía proyectado que terminaría levantándose en armas y fundando el Partido de los Pobres allá en Guerrero. Y bueno, pues es precisamente parte de este acoso contra las normales rurales, que es histórico, y que, bueno, pues se abre hoy una coyuntura importante para, bueno, pues por un lado, para reivindicar el normalismo rural y darle certeza de su vigencia ya en la ley, o sí también esta coyuntura que podría devenir precisamente en la desaparición del normalismo rural, y del cual hablaremos un poquito más adelante, Erika Ramírez. Así es, y bueno, es justo en esta administración de Gustavo Díaz Ordaz donde ocurre esta matanza en Tlatelolco en 1968, y bueno, también vemos
cómo pues no sé si llamarlo odio contra el estudiantado se amplía a las comunidades rurales. Hay que destacar que bueno, en esta formación que tienen los jóvenes, los estudiantes de estas escuelas rurales, pues también se da este eje político que les permite ampliar su visión de las cosas, de cómo es el acontecer en la política mexicana, y también esto quizá fue uno de los talones de Aquiles para aquel presidente, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, en realidad, bueno, ya veremos, ahorita nos explicarán en esta siguiente corte, también empezarán a explicarnos en qué consisten los ejes del normalismo rural, es decir, en qué consiste la educación integral que propone el normalismo rural, y que tendremos que señalar, Erika, este proyecto, este modelo educativo no subsistió gracias a los sucesivos gobiernos, a los sexenios, pues, de gobiernos federales y estatales, sino subsistió precisamente por el empuje de los propios estudiantes, quienes, aunque salió del plan de estudios oficial, la educación socialista, ellos la siguieron manteniendo como un eje adicional, pero sine qua non de estas escuelas. Entonces, los estudiantes que ingresan son preparados por los estudiantes que están en los semestres ya que están por salir, salen, los estudiantes que se quedan preparan a la siguiente generación, y así de manera sucesiva es como se ha ido reproduciendo el normalismo rural, no tanto porque exista o haya un reconocimiento de él en la ley mexicana. Así es, y bueno, también esta parte de desaparecer a las escuelas normales rurales va de acuerdo o ad hoc con este modelo neoliberal que ha empujado la privatización de la educación, y a lo que ya también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia de cómo, pues sí, prácticamente los estudiantes se volvían moneda de cambio, y por eso no tenían acceso o no tuvieron acceso a las universidades, a las escuelas públicas, porque pues no alcanzaban según los estándares de educación las calificaciones que meritorias, y pues ahí era donde se tenían que ir a estas escuelas patito que comenzaron a crecer en todo el país, y no así las escuelas con este tipo de modelo integral que eran responsabilidad del Estado mexicano. Así es, bueno, pues sigamos viendo esta investigación que hemos preparado sobre las escuelas normales rurales a 100 años del normalismo rural en México. A partir de 1935 se reunieron diversas normales para formar esta organización, y bueno, tenía la finalidad de implementar una educación socialista. A partir de 1921, con la creación de la SEP, que José Vasconcelos implementó este tipo de educación debido al rezago educativo que se generó a partir de la Revolución Mexicana. Entonces fue por eso que se implementó este tipo de educación, para llevar a las zonas más marginadas en la educación. Como se sabe, había un gran rezago educativo en el cual las personas ni siquiera sabían leer ni escribir. A contracorriente de las políticas educativas privatizadoras, las normales rurales se han mantenido como la única oportunidad para que hijos e hijas de familias campesinas e indígenas accedan a educación superior. Somos hijos de campesinos de bajos recursos, donde si se viene a esta institución es porque se viene con el sueño, con una oportunidad de salir adelante. Somos la primera hija dentro de la familia que va a tener una educación, y no es porque nuestros padres no nos quieran dar la educación, sino porque no se cuenta con el recurso suficiente. Pues como ha surgido la pandemia, en este caso no tenemos el recurso necesario para contar con internet o una computadora, entonces es necesario que el gobierno nos apoye. Por lo mismo el recurso es bajo, es por eso que solamente ellos aceptan. La vida en las normales rurales no es fácil. Los estudiantes estudian con mucha precariedad, viven en una situación de mucha precariedad. No sé si cualquiera de cualquier sector, clase mediero o lo que sea, estaría dispuesto a estudiar ahí, ¿no? Entonces, ni siquiera sé si eso es viable en ese sentido, ¿no? Y creo que cuando existe
tanta inequidad en términos del acceso a la educación, lo que se debe hacer es fortalecer a los espacios, a las instituciones, a las pocas instituciones. Como normales rurales y como federación pues tenemos bastantes necesidades. Y pues sí, muchos necesitan realmente un mantenimiento pues suficiente. Igual con la infraestructura pues se necesita remodelar pues las aulas, en cuestión de otros salones de directivos, la biblioteca también necesita mantenimiento, los aparatos en cuestión de computadoras y todo eso. Los dormitorios igual necesitan ser remodelados, todavía faltan algunos. En la mayoría, cuando pasó lo del temblor del 19 de septiembre, fueron afectados, entonces se remodelaron todos, pero aún faltan 3 dormitorios. Como la rehabilitación y reestructuración como remodelación de ciertas áreas académicas, no tanto en la estancia, sino en la parte académica es donde pedimos que se haya innovación, reestructuración y remodelación pertinente para poder brindar. ¿El área de cómputo, por ejemplo? Así es, como ya anteriormente se venía mencionando, son herramientas que por falta de constancia se ha venido deteriorando con el tiempo y que por la ausencia del personal pues ha estado estancado, ha estado desperdiciándose ese material que puede ser de aprovechamiento mejor para los compañeros. Existe la biblioteca, en la biblioteca pues sí hace falta lo que son libros, a veces ya como pues sabemos que la educación se va actualizando, entonces pues sí hace falta irnos actualizando en cuanto al material que pues nosotras requerimos para poder pues ya desarrollarnos en en lo que es nuestra licenciatura. En 2019 se firmó un acuerdo. No, se habían acordado que se darían lo que son literas y colchones y en ese sentido pues sí nos los dio. También las obras, pero algunas no están terminando. También como normal tenemos un gimnasio, cual le falta como más equipo, al equipo de deportes, los diferentes clubes necesitan material o diferentes equipos para poder por realizar las actividades de buena manera en cuestión de club de danza, club de deportes o club de música o así. El recurso no nos llega a tiempo, entre otros problemas que nos afronta, tales como el internado y otras cuestiones como son el comedor y también es lo que nos conlleva a iniciar un movimiento. En esa cuestión, el comedor hay que, en cierto tiempo tiene que llegar un recurso para que pues los compañeros que habitan en la misma normal se puedan alimentar y todo, pero el gobierno siempre le da trabas, o no hace llegar el recurso o lo hace tardar demasiado, y esto conlleva a que el comedor prácticamente vaya vaciándose y se quede sin comedor la normal, se quede sin comida. De que si los fondos vinieran y estuvieran sujetos directamente desde la federación y no tuvieran que pasar por los diversos filtros gubernamentales, los cuales muchas veces, dependiendo de las tendencias o hasta a veces de los caprichos de los gobernadores individuales de esas escuelas, de esos estados, los estudiantes tienen derecho o se les da o no se les da esos fondos. Creo que si estuvieran sujetas a un poder federal en turno, pudiera dar a los alumnos quizás más oportunidad de crear lazos y vínculos para protegerlas como red nacional, ¿no? Claro. Cuando hablas con cualquiera de ellos, los escuchas decir, estos son los únicos lugares donde podemos estudiar nosotros, los pobres, ¿no? Y me parece que eso no es mera consigna, se podría atribuir a eso, pero que eso representa el hecho de que están defendiendo y reivindicando fondos públicos, que la educación pública necesita ese apoyo. Y entonces creo que en una forma más amplia puede verse como una manifestación de una lucha de clases, en donde los sectores populares están reivindicando apoyo para la infraestructura social y pública que tanto se ha degenerado con el neoliberalismo y ojalá sean escuchados.
Pues sí, ahí están planteando cosas importantes, Erika Ramírez. Bueno, pues se habla precisamente de esta remodelación que es necesaria en varias escuelas y algunas afectadas a propósito de los terremotos, los sismos que ocurrieron en 2019 y que 2017 y que bueno pues todavía hay escuelas en las que en algunos casos son el área de dormitorios, en otros casos es el área académica donde están los salones, la biblioteca, las que tienen que ser remodeladas y que bueno pues ha habido varias trabas para que se lleven a cabo precisamente estas remodelaciones. Se habla también del presupuesto. Tendríamos que señalar, Erika Ramírez, que se había planteado un recorte muy importante para las escuelas normales rurales, que bueno, después fue atajado, fue corregido y fue aclarado por los propios diputados federales y bueno, pues por el contrario, ahora ha habido un aumento de más del 400% para todas las normales. No se sabe exactamente, todavía no se llega al detalle de exactamente cuánto es lo que le corresponderá a las normales rurales, pero para todas la educación normal, bueno, ha habido un aumento de más del 400% y esperemos que eso se refleje también en las escuelas normales rurales, porque, bueno, pues son fondos públicos que ya están aprobados, que ya están etiquetados y que hay algo muy importante de lo que nos está dando cuenta precisamente esta investigadora, Tanalis Padilla, una de las expertas más importantes que tiene que ver con educación rural en México y particularmente escuelas normales rurales. Y bueno, pues ella nos dice sobre este proceso que debería de existir de federalización. Creo que es muy importante, es una propuesta que tendría que incluso que hacerse precisamente al propio presidente de la República porque, bueno, pues ahorita las escuelas normales rurales, precisamente en este proceso de desaparición, ¿qué fue lo que les hicieron en esta época del neoliberalismo? De que supuestamente las regionalizaron y solamente tenían que pedir los recursos a los gobiernos de los estados. Es decir, la federación ya se desentendía, los gobiernos de los estados eran los que tenían que darle los recursos aunque los fondos fueran federales. Hasta la fecha sigue así. La federación aprueba determinado presupuesto para las escuelas normales rurales, pero se canaliza a través de los gobiernos de los estados. Y como bien comenta Tanalis Padilla, bueno, pues resulta que a veces el recurso lo retrasan y a veces a propio capricho de los gobernadores les niegan, les retienen el recurso y vemos a los estudiantes movilizándose muchísimo, haciendo movilizaciones importantes porque los gobiernos estatales, teniendo ahí el recurso, no lo destinan a la normal, sino hasta que prácticamente hay medidas de presión importantes. Y por eso es importante ver a los estudiantes, no nada más como los vemos prácticamente en la mayoría de los medios de comunicación, cuando tienen que cerrar calles, cuando tienen que tomar autobuses, cuando tienen que hacer medidas de presión política. Ahora los estamos viendo también aquí, precisamente en sus lugares de estudio, con sus uniformes, en los trabajos académicos, en los trabajos también de la tierra, del trabajo de la tierra, como veremos en unos momentos más, en la parte cultural también. Y bueno, pues precisamente importante este proceso de federalización que está proponiendo Tanalis Padilla. Y también, bueno, pues señalar que bueno, pues cuando dicen estos estudiantes que si no estudian aquí, no estudiarán en ningún otro lado, tenemos el caso de que la mayoría de estos estudiantes son los que estudian dentro de su familia por primera vez, acceden a educación superior. Y como decíamos hace un momento, lo que pasa es de que aunque haya otras universidades que son gratuitas, es muy difícil luego para ellos ingresar, y si ingresan, es muy difícil sostenerse, porque ellos tienen generalmente también que trabajar o que destinar tiempo para solventarse lo que tiene que ver con la alimentación, el hospedaje, rentar, etcétera. A lo que ya en una escuela normal rural se tiene esa visión de que dices, ya vienes aquí, estudiante, dedícate a estudiar, porque sabemos que no vas a tener que trabajar para alimentarte ni para conseguir techo. Aquí te los proporciona la escuela normal rural, y es eso precisamente lo que les permite a todos ellos generar estos estudios y por lo tanto acceder a educación superior. Y tendremos que señalar algo, Erika Ramírez, que a diferencia de muchísimas otras instituciones de educación superior donde tienen tasas de titulación bastante bajas, las escuelas normales rurales prácticamente no tienen tasas ni de deserción ni tampoco de baja titulación. Prácticamente todos aquellos que egresan terminan titulándose en el tiempo especificado para ello. No hay fósiles tampoco, como se les conocía normalmente. Es decir, que aquellos que estudian pasan el tiempo que tienen que prepararse en la licenciatura, salen,
a buscar ya trabajo como profesores y ya no tienen ningún tipo de relación con la normal. Erika. Así es, y es admirable, Sósimo, nosotros que hemos estado directamente en estos centros educativos, conviviendo, viendo cómo es el día a día de los estudiantes, darte cuenta que pues prácticamente la están librando una batalla social. Ellos están en condiciones precarias, como ya lo vimos en sus centros de estudios, pero para ellos son las mejores condiciones, es decir, vienen de condiciones todavía más precarias. Hablando con algunos de los estudiantes, pues nos decían, a mí me hubiera gustado ser arquitecto, o me hubiera gustado tener alguna otra profesión, pero definitivamente la economía de sus familias, incluso si ellos pudieran trabajar o tener algún ingreso alterno, pues no les permitiría cubrir los gastos de cualquier otra carrera ni en otra universidad, por todo lo que implica también ser estudiante, ¿no? El traslado, los alimentos, los gastos que tienen que hacerse para, pues sí, avanzar en el ejercicio de una carrera, pues ellos no podrían solventarlos, y es este modelo de escuelas lo que pues les hace cambiar la vida, y yo creo que la de sus familias, por lo que comentas de que en muchas familias son las primeras generaciones que tienen acceso a un sistema educativo pues más avanzado, ¿no? Que es la licenciatura. Así es que acceden precisamente a la educación superior, y lo que dice precisamente Tanalis Padilla en ese sentido de que se trata de una reivindicación de recursos públicos, es una redistribución del propio ingreso, de la propia riqueza nacional, cuando estos estudiantes piden precisamente más presupuesto para estas escuelas, que son 17 y que tendremos que señalar. Erika Ramírez, lo veremos en unos momentos más, algunos datos específicos sobre las normales rurales. Bueno, pues el número de estudiantes no llega ni a 7,000, es decir, en términos generales, una facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, una sola facultad, bueno, pues triplica el número de estudiantes que hay precisamente en las escuelas normales rurales, y por eso también, bueno, pues se cae este argumento de que dicen que es que resultan onerosas, cuando, bueno, pues están presentando resultados como los que decíamos, de prácticamente cero deserción, y también cero o muy baja tasa una tasa prácticamente completa de titulación. Entonces, bueno, pues creo que modelos como este tendrían que apoyarse precisamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que significan la oportunidad para generar, alfabetizar a todo el país, y como bien comenta también Tanalis Padilla, bueno, pues no solamente se deberían de preservar las escuelas normales rurales que hay, sino fundar más, y otra cosa, ver si este modelo puede replicarse en universidades de carácter público, incluso como las que ahora ha estado impulsando la actual administración, Erika. Hay que destacar que estas escuelas normales rurales fueron, muchas de ellas, o la mayoría, no cerraron durante este tiempo de pandemia, porque ya lo veíamos en el pasado video, pues los jóvenes no podían tomar sus clases a distancia como se hizo en algunas otras regiones del país. Aquí prácticamente las escuelas se mantuvieron abiertas para poder tener acceso a continuar con los estudios. Difícilmente se suspendieron las clases en Atequiza, Jalisco, pues ahí fue uno de los casos donde sí, los jóvenes iban y estaban al pendiente de las instalaciones de su escuela, pero en las demás, en el resto, en Chiapas, por ejemplo, pues los estudiantes seguían en las instalaciones, porque era la única manera de poder continuar con sus estudios. Así es. Bueno, pues veremos ahora esta siguiente parte que estamos presentando, y que, como decíamos, ustedes podrán ver de manera continua, sin cortes, en www.contralinea.com.mx y en el canal de YouTube. Veamos esta siguiente parte del video. Mientras la educación se derechiza y se privatiza, con movilizaciones prácticamente permanentes de las escuelas normales rurales, lograron mantener su modelo, exclusivo para estudiantes pobres, con internado y comedor, y con un sistema de becas que garantiza que los alumnos empobrecidos no abandonen sus estudios. Bueno, creo que tienen mucha importancia en el México actual, y son, hasta se puede decir, más importantes que nunca. En primera, la más importante es que dan a los jóvenes campesinos e indígenas, a los jóvenes de las clases marginadas, una oportunidad para estudiar, una oportunidad para tener una profesión digna.
¿no? Donde ahí quedan aseguradas sus necesidades materiales, ¿no? Lo que es, tienen acceso al comedor y a dormitorio, ¿no? Que de otra manera les sería muy difícil poder estudiar. Entonces, la FECSUM mantiene el autogobierno y la disciplina y puede vetar a alumnos y maestros que se insubordinen. En la práctica se traduce en la expulsión de la escuela. A través de los comités estudiantiles de cada plantel, se encarga de los cursos de inducción de los alumnos de nuevo ingreso y de mantener funcionando los 5 ejes del normalismo rural. Fue una herramienta clave para el gobierno para poder quitarnos ese recurso que nos estaba llegando, ya que algunas de las normales rurales están batallando para obtener aquel beneficio de su recurso del comedor, ya que nosotros, como se les vuelve a recalcar, nosotros somos las que les damos el mantenimiento. Nosotros no somos conformistas para nada, pero siempre tratamos de cubrir las necesidades básicas por el alumnado. Una reforma así, que reemplazaría a los internados o a los comedores con becas individuales, sería básicamente acabar con las normales rurales, acabar con su esencia, acabar con su lógica, acabar con el tipo de instituciones que son, ¿no? Y en parte es porque estos espacios, los internados, los comedores, son espacios de convivencia y solidaridad para los alumnos, donde alumnos de diversas partes de las regiones donde están tienen oportunidad para conocerse, para organizarse, para solidarizarse, y que creo que han sido históricamente espacios necesarios para defender las normales rurales en primera. En segunda, son espacios de convivencia, creo que muy importantes en un contexto donde el neoliberalismo nos ha atomizado como sociedad, ¿no? Además, con 5 ejes formativos que distinguen a estas escuelas de otras normales y aún de cualquier institución de educación superior. El académico, con licenciaturas en educación primaria, educación preescolar, educación física y educación indígena. El deportivo, con preparación en activación física, atletismo, natación, básquetbol, fútbol. Y el productivo, con módulos de crianza de ganado bovino, caprino, granjas de cerdos y pollos y cultivo de maíz, trigo, sorgo, huertas frutales e invernaderos de hortalizas, así como talleres de carpintería, herrería y serigrafía. Además, el cultural, con clubes de danza, música, payasística y, por supuesto, el político, el que ha sostenido todos los demás ejes. El primer eje es el académico. Básicamente es lo que nos permite tener nuestra formación como docente. Es todo referente a lo que son nuestras clases, nuestras prácticas docentes y todo lo referente con lo que es nuestra educación. El eje deportivo es el eje que nos permite llevar a cabo lo que son las actividades deportivas. Para esto hay lo que es una cartera que se encarga, que es la cartera de deportes. Esta lleva a cabo lo que son los clubes como básquetbol, fútbol y voleibol dentro de lo que es la institución. El otro de los ejes que se maneja es el cultural. En se tiene lo que es el club de danza, así como también hay una cartera que se encarga de que es acción social. Esta lleva a cabo lo que son los socioculturales en las regiones cercanas. La parte deportiva como una forma de recreación y una forma de distracción, de despeje para todo el alumnado, para que dejemos de retirarnos un poquito de lo cotidiano. Siempre estamos enfocados en nuestra formación, en las prácticas docentes, en planeaciones, un mundo pues meramente académico. Sin embargo, en los ratos libres tratamos de aprovechar y despejar nuestra mente de una manera sana. Otro de los ejes que se maneja es el de módulos de producción. En hay una cartera pues, que es la que tiene inferencia, que es la cartera de campo. Dentro de esta se realizan lo que son las actividades de cuidado y mantención de los árboles frutales de la escuela, la cosecha y el cultivo de lo que son nuestras tierras, así como también el cuidado de los animales que se tienen aquí, que son los cerdos y las gallinas. También se tiene otro que es el eje político. Básicamente nos enseñan pues prácticamente lo que es historia y nos concientizan para que no cometamos pues lo que son los errores que se han tenido.
Pues ahí está Erika Ramírez, parte precisamente de lo que estamos comentando, de en qué consiste el normalismo rural. Nos están explicando precisamente los 5 ejes del normalismo rural. Y bueno, pues señalar que en una primera instancia, lo que ya también nos señalaba Tanalís Padilla, es esta movilización prácticamente permanente a la que se han tenido que someter estas escuelas normales rurales. Y es que son movilizaciones permanentes porque si no hubiera movilización, prácticamente estas escuelas hubieran cerrado. Generalmente se critica solamente en medios de comunicación cuando los estudiantes tienen que hacer movilizaciones importantes, pero no se sabe prácticamente cuáles son las causas, por qué se están movilizando. Y se movilizan porque o no hay recurso para el comedor, o no hay recurso para las becas, o no hay las condiciones necesarias en la biblioteca para estudiar. Es decir, han tenido que superponerse o sobreponerse precisamente, bueno, pues a una situación de bastantes sexenios de tratar de aniquilarlas a estas escuelas normales rurales, a veces sí por la vía directa de la represión, incluso militar, durante el sexenio de Díaz Ordaz, pero después otras con estas campañas de desprestigio y con esta, digamos, falta de presupuesto que se les dio durante todo el periodo neoliberal y que motivó precisamente las movilizaciones. Y luego, a la par de las movilizaciones, bueno, pues una campaña de desprestigio orquestada por los gobiernos estatales, los gobernantes también del poder federal de entonces, y que acompañada precisamente también por el sector empresarial. Esta criminalización y este desprestigio en contra de los estudiantes, bueno, pues derivó en hechos lamentables de violencia, como el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quienes, bueno, pues habían acudido precisamente a la ciudad de Iguala para hacer actividades políticas y de recolección de recursos, porque iban a venir a la marcha del 2 de octubre acá en la Ciudad de México, que estaba ya en puerta. Ese fue el contexto en el que desaparecieron los 43 de Ayotzinapa, y que toda vez que fue una situación pues cruenta, muy grave, bueno, pues entonces concientizó a la sociedad, que se solidarizó con los muchachos, con los estudiantes y las estudiantes también de todas las escuelas normales rurales. Y bueno, pues el caso le dio la vuelta al mundo, y por eso ha habido esta empuje importante social para que se esclarezca el hecho. Pero de otra suerte hubo muchos otros acosos, andanadas en contra del normalismo rural, que alcanzaban a ser prácticamente justificados por los medios de comunicación u ocultados también, como otros asesinatos y desapariciones que se dieron previas, Erika. Así es, ahí estamos viendo en las imágenes los espacios y el modo que tienen los estudiantes de las escuelas normales rurales de vida, las actividades que realizan, son totalmente diferentes también a lo que vemos normalmente en los medios de comunicación cuando están marchando, cuando están exigiendo los recursos para poder mantener estos espacios y estas actividades, porque pues para ellos es fundamental que se mantengan estos 5 ejes. Si alguno de estos 5 ejes que tienen los normalistas rurales se perdiera, ya no sería el mismo esquema o modelo de educación, y se iría un poco más hacia esta tendencia que hay o que hubo del sistema neoliberal. Hay que comentar y enfatizar que pues agradecemos mucho que nos hayan permitido, nos abrieran estos espacios, prácticamente nos dejaron entrar a todos los rincones de las escuelas normales rurales. Hicimos amplios recorridos en las instalaciones donde nos iban explicando uno a uno pues cuáles eran los problemas, falta de agua, falta de acceso a internet, falta de material didáctico. Hay que recordar que estos alumnos se preparan para ser futuros maestros, y pues es necesario que tengan materiales con los que practiquen para pues la enseñanza. Algunos de ellos ya comienzan a tener prácticas en escuelas, ya son parte de esta docencia de manera pues de alguna manera que asisten a los profesores, y pues para nosotros fue periodísticamente hablando muy grato poder tener acceso a todo esto. Ya lo comentábamos al principio, no es la primera vez que hacemos un trabajo como este. Ya habíamos ido en anteriores ocasiones, en varias ocasiones, a las escuelas normales rurales, y hemos pulsado la realidad que viven estos jóvenes año con año.
Así es, y bueno, importante esta advertencia que hace la especialista Tanalis Padilla y que lo hacen también los propios estudiantes, los propios integrantes de estas escuelas normales rurales, en el sentido de que tratar de desaparecer los dormitorios y desaparecer el internado, como hay propuestas para que así ocurra, bueno, pues será desaparecer prácticamente el normalismo rural, porque no se trata nada más de un asunto de recursos. Qué bueno que ahora hay la intención precisamente del actual gobierno federal en el sentido de decir que se va a reivindicar, que se está reivindicando el normalismo rural, pero es importante lo que están advirtiendo: si es que aunque haya recursos pero se suspende el internado, se cancela el comedor, prácticamente estaría desapareciendo este modelo de las escuelas normales rurales y pasarían a ser como otras escuelas que ya existen, que ya están, pero que no tendrían esta característica del normalismo rural, Erika. Vamos a ver el último tramo del video que preparamos para ustedes con mucho gusto y seguimos los comentarios. El eje político se trata del espacio en el que los alumnos se organizan para gobernar la escuela. Integran carteras como las de limpieza y cocina y, sobre todo, sostener la estructura del comité estudiantil que defiende el modelo educativo. También es el eje formativo por el que, fuera del plan de estudios oficial, se preparan en materialismo dialéctico e histórico, es decir, marxismo-leninismo. Estudian la historia del normalismo rural y las biografías de luchadores sociales como Lucio Cabañas, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa. Principalmente el político, que es el que mantiene pues de pie esta escuela, y muchos no lo entienden. Muchos dicen, pues para qué, el socialismo ya no es bueno, para qué luchar por algo. Y vienen al eje académico, se retiran y dejan de lado todo esto sin ser conscientes de que el eje político es el que mantiene viva esta escuela. Pues en alguna materia que se abarca sobre este tema de la educación socialista podría ser los problemas socioeconómicos y políticos en México. En esta materia pues reflexionamos acerca de las comunidades y los problemas que enfrentan. Entonces eso nos hace crear mejores estrategias para implementar cuando realizamos nuestras prácticas. La ideología o postura que se maneja dentro de la federación es un tanto la marxista-leninista. Se sigue teniendo lo que es este eje, porque, bueno, como ya lo mencionaba, es un eje político en el cual pues se pretende, o el objetivo de este mismo es obtener personas críticas, analíticas y reflexivas. Es para eso que se tiene dentro de estas normales. Es un eje del cual nos diferencia de las normales del Estado, o a diferencia de otras normales o otras universidades. Y ahí también se nos enseña lo que es la historia de las normales, por lo que han pasado, por sus represiones, y la historia pues de las diversas normales, así como también las que se han cerrado y el porqué. Pues se genera a través de lo que son con las mismas compañeras de, en este caso, Academia Superior. Ellas nos comienzan a introducir y nosotras también pues estudiamos, repasamos y leemos y tenemos pues una preparación para que empecemos a generar ese conocimiento, y nosotras mismas se lo impartimos a nuestras compañeras que entren, así para que también tengan ese conocimiento y esto no se pierda, para que siga. En el presente ciclo escolar están inscritos 6.569 alumnos y en estas escuelas normales rurales, de acuerdo con información de la FEXUM, solo 3 superan las 500 personas matriculadas: Tenería, Ayotzinapa y Tiripetío. Y luego de varios amagos de seguir reduciendo el presupuesto para las normales en general, rurales, urbanas, estatales y federales, el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados para 2022 cifra en 774 millones de pesos el monto que ejercerá este año a la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación. Se trata de un incremento del 455% sin que se especifique a cuánto ascenderá la partida para las normales rurales de manera específica. Y finalmente son importantes en el sentido de que crean una formación crítica. Tienen su base o su conciencia, su origen en el proyecto de la Revolución Mexicana y en los principios de justicia social que se implementaron con esa revolución, con el proyecto de nación, y que en un México donde subsiste la pobreza y subsisten las faltas de oportunidades, siguen siendo necesarias.
Pues sí, mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Es prácticamente también la consigna de los normalistas rurales, cada que se movilizan, cada que hay, pues actividades políticas. Y Erika Ramírez, por rescatar esta parte de los 5 ejes que destacan o que caracterizan al normalismo rural: el eje académico, el eje productivo, el eje deportivo, el cultural y el político. Y tendríamos que señalar que precisamente estos ejes no nada más son formativos, en principio lo son, pero son también de vinculación con las comunidades. Prácticamente por eso, cuando algún gobierno intenta cerrar alguna normal rural, como ha ocurrido en el pasado, pues no solamente responden los estudiantes, responden las comunidades aledañas a estas escuelas normales rurales. Recordemos el caso del Meche, por ejemplo, y otras, la de Mactumatzá, Chiapas, en cuando han querido cerrarla. Responden las comunidades porque hay una especie de relación que incluso los pobladores llaman a estos estudiantes de las escuelas normales rurales sus hijos. Son hijos de todos, de las comunidades aledañas, porque, han tejido de manera también muy inteligente e histórica los normalistas rurales esta relación con las comunidades, porque, cuando hay inundaciones, cuando hay situaciones de emergencia que atender, están ahí los normalistas rurales. Recordemos aquella inundación de Tixla, previo a la desaparición de los 43, esta inundación de Tixla, antes que llegara los auxilios de protección civil del Estado mexicano y del Estado de Guerrero, quienes estaban ya ahí auxiliando a la población en primera fila eran los estudiantes de Ayotzinapa, precisamente, y que esto se da de manera muy cotidiana con sus clubes de módulos de producción. Precisamente los estudiantes también van a estas comunidades cuando son las épocas de siembra, cuando es la época precisamente de barbecho, cuando es la época de echar escarda, como dicen los campesinos, y cuando es la época también de cultivo, de pizca de maíz, por ejemplo. Es cuando también están ahí presentes los normalistas rurales para ayudar en la cosecha, en las labores del campo de estas comunidades. Con el eje también cultural, realizan festividades en las comunidades aledañas, cuando es el Día de las Madres, cuando es el Día del Niño. Es decir, procuran precisamente que toda la formación que les está dando la escuela normal rural sea aprovechada por las comunidades aledañas, y por lo tanto generan una importante relación con las comunidades que también se oponen cuando tratan de cerrar una escuela normal rural. Y finalmente, Erika Ramírez, la importancia de este eje político que, como bien comentabas tú hace un momento, puede generar varias podríamos decir que enfrentamientos o confrontaciones con las autoridades, porque el eje político, ellos de manera clara son marxistas, leninistas, pero en realidad este eje político es el que les ha dado la oportunidad de sobrevivir. Si no existiera este eje político, prácticamente hubieran sido cerradas a las primeras intenciones de los gobiernos estatales y federal de entonces para cerrarlas, pero si pudieron resistir, fue precisamente a esta conciencia de clase que adquieren en la escuela y a la importancia que le dan a la misma para defenderla, e incluso a veces hasta con la vida. Erika. Así es, yo me quedo con esto que se comenta en este último video. Se trata de jóvenes, de personas críticas, analíticas y reflexivas, solidarias también con las poblaciones en las que están las escuelas, y que tienen, eso sí, el propósito de la justicia social. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si todos estos recursos que fueron saqueados de las arcas públicas a través de diversos fraudes a Pemex, a la propia Secretaría de Educación Pública, a diversas instancias que también aquí en Contralínea hemos documentado, si estos fraudes, estos recursos públicos que fueron defraudados por malos servidores públicos se hubieran ido a las escuelas normales rurales o a la educación en general, sin duda el país sería otro, porque hay que recordar que parte de esta violencia que se ha generado en el país tiene capturada a una importante población joven que no tenía otra alternativa o que no veía otra alternativa más que adherirse a las células criminales, porque no había oportunidades, no había maneras de estudiar, de acceder a la educación pública y gratuita, y pues se alineaban prácticamente a estas organizaciones del crimen organizado. Si estos jóvenes hubieran tenido la oportunidad de otra oportunidad de acceder a la educación, de ser personas formadas, críticas, analíticas y reflexivas, justamente no estarían
en estas condiciones. Pues vaya reflexión, Erika, que has hecho precisamente. ¿Cuántas personas ha arrancado, a cuántos jóvenes ha arrancado las normales rurales de la pobreza? Y no solo de la pobreza, de la violencia, de los caminos que podrían llevarlos a veces de manera ineludible si se hubieran quedado en sus comunidades a la propia delincuencia organizada. Por lo tanto, bueno, pues importante que existan, pero no que existan y subsistan ahí precariamente, que existan y que puedan desplegar todo la potencialidad que les da su proyecto educativo, y además que existan más escuelas normales rurales, porque en México todavía falta por alfabetizar a una gran parte de la población, sobre todo la rural. Y otra cosa, que existan también este modelo también pueda replicarse en universidades, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano.